Hace 6 meses enterré a mi marido. Lo recuerdo no como un evento, sino como una sensación física. El peso de la tierra húmeda, el olor dulzón y nauseabundo de los lirios blancos que tanto odiaba, y el frío. Un frío que no venía del invierno, sino que emanaba de esa caja de caoba barnizada que bajaban lentamente al suelo. Me quedé allí de pie, frente a su lápida, hasta que mis piernas dejaron de responder, hasta que mis dedos, enguantados en lana negra, trazaron su nombre en la piedra granítica. Ricardo Valdés, amado esposo, padre. La piedra estaba helada, más fría que mi propia piel, más fría que la sangre que apenas circulaba por mis venas. 6 meses, 180 días de despertar en una cama demasiado grande, extendiendo la mano hacia el lado izquierdo solo para encontrar sábanas frías y lisas, sin arrugas, sin calor. 6 meses de un silencio tan absoluto que me zumbaba en los oídos como una enfermedad. 6 meses aprendiendo a respirar de nuevo, obligando a mis pulmones a expandirse contra la presión de un pecho que se sentía aplastado por la ausencia. Creí que estaba sobreviviendo. Creí que el duelo era esto, una lenta asfixia a la que uno termina acostumbrándose. Pero a George lo vi respirar. Sucedió en el lugar más banal del mundo. No fue en un sueño, ni en una alucinación provocada por los tranquilizantes que mi médico me recetaba con mirada compasiva. Fue en el supermercado, un martes por la mañana, bajo la luz fluorescente y zumbadora que hace que todo parezca clínico y artificial. Fui porque el dolor no justifica una nevera vacía. El hambre es un instinto animal que no respeta el luto. Recuerdo estar parada en el pasillo 4, rodeada de latas de conservas y cajas de pasta. Miraba las filas ordenadas de guisantes y sopas instantáneas, sintiéndome completamente desconectada de la realidad. ¿Cómo podía el mundo seguir girando? ¿Cómo podía la gente preocuparse por qué marca de tomate frito comprar cuando mi vida se había detenido en seco hacía medio año? Extendí la mano para tomar un frasco de salsa de tomate. El vidrio estaba fresco contra mi palma, y entonces lo escuché. Demasiado caro. Es un robo a mano armada. La voz se filtró a través del ruido ambiental del supermercado como un cuchillo cortando tela. No era un grito, no me llamaba a mí. Era un murmullo, una queja habitual dicha en voz baja, acompañada de un carraspeo suave. Ese sonido, ese maldito sonido específico, una vibración grave, un poco rasposa por años de tabaco que había dejado hacía una década. La melodía de esa voz había sido la banda sonora de mis últimos 41 años. Era el sonido que venía de la cocina mientras él leía el periódico y criticaba la economía. El sonido que me daba los buenos días. El sonido que juré ante su tumba que nunca volvería a escuchar. Mi mano se congeló en el aire. El frasco de salsa de tomate tembló entre mis dedos. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí náuseas. Giré lentamente, muy lentamente, como si estuviera bajo el agua. No quería mirar. Una parte de mí, la parte que aún quería proteger su cordura, me gritaba que no mirara, que saliera corriendo, que volviera a la seguridad de mi casa vacía. Pero miré. Estaba allí, a 3 metros de distancia, parado frente a la sección de aceites. Ricardo. Llevaba una cesta de la compra roja colgada del antebrazo. Estaba comparando 2 botellas de aceite de oliva, frunciendo el ceño con esa expresión de concentración crítica que yo conocía mejor que las líneas de mi propia mano. Eran los mismos hombros anchos, ahora un poco curvados por el peso de los 60 y tantos años, el mismo cabello gris, rebelde en la coronilla, ese mechón que nunca se quedaba en su lugar por mucha gomina que usara. Y la cicatriz. Dios mío, la cicatriz, esa pequeña línea blanca e irregular sobre su ceja derecha, recuerdo de una caída en bicicleta cuando tenía 20 años. Él siempre bromeaba sobre eso, decía que le daba un aire de tipo duro. El hombre al que yo había enterrado, el hombre cuyo nombre estaba tallado en mármol a kilómetros de aquí, estaba eligiendo aceite de oliva. Mis dedos perdieron la fuerza.
El frasco de salsa de tomate se deslizó de mi mano. El estruendo del vidrio rompiéndose contra el suelo fue ensordecedor. La salsa roja explotó, salpicando mis zapatos, manchando las baldosas blancas como si fuera una escena de un crimen, como si la herida de mi pecho acabara de abrirse físicamente. El sonido hizo que varias personas se giraran. Una empleada joven me miró con alarma. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó alguien. No respondí. No podía apartar la vista de él. Mis piernas temblaban tan fuerte que temí desplomarme allí mismo, sobre los cristales rotos y la mancha roja. Él también se giró por el ruido. Sus ojos, esos ojos densos y profundos que yo había amado durante más de 42 años, se encontraron con los míos. «¡Ricardo!». El grito salió de mi garganta desgarrado, roto, más parecido a un sollozo que a una palabra. Di un paso hacia él, ignorando el crujido de los cristales bajo mis suelas. «¿Ricardo? Soy yo. Soy Elena». Esperaba el reconocimiento, esperaba el shock en su rostro, la sorpresa, el miedo, incluso la vergüenza. Esperaba que dejara la cesta y corriera hacia mí. Esperaba ver ese brillo familiar que aparecía en su mirada cada vez que me veía después de un viaje largo. Pero no hubo nada de eso. Él me miró, sí, pero me miró con la cortesía distante con la que se mira a un extraño que está montando una escena en público. Había confusión en su rostro, pero era una confusión genuina, fría. «Lo siento, señora», dijo con identidad. Cada inflexión, cada tono. Era la voz de mi marido. «Mi nombre es Daniel Brooks. Creo que me confunde con otra persona». Las palabras dolieron más que el día de su funeral. El funeral fue una despedida. Esto era una negación. Era como si 41 años de historia, de secretos compartidos en la oscuridad, de criar a un hijo, de construir una vida, nunca hubieran existido. «No», susurré, acercándome más, casi invadiendo su espacio personal. El olor. Olía a sabón de lavanda y a ese leve rastro de menta que siempre tenía. Era él. No podía ser nadie más. «No juegues conmigo. Ricardo, por favor. Soy tu esposa. Soy Elena». Él dio un paso atrás, un paso calculado, defensivo. Ese movimiento me rompió. Ricardo nunca retrocedía. Incluso en nuestras peores discusiones, él siempre se mantenía firme o se acercaba para intentar calmarme. Este hombre me miraba como una amenaza, como si fuera una anciana desequilibrada. «Mi nombre es Daniel», dijo con firmeza, pero con un tono suave, casi condescendiente. «No la conozco, señora. De verdad creo que necesita ayuda». Mis manos temblaban incontrolablemente mientras buscaba mi teléfono en el bolso. Desbloqueé la pantalla con dedos torpes y busqué la galería. Una foto del verano pasado, su último cumpleaños. Estábamos sentados en el porche, su brazo pesado y cálido sobre mis hombros, ambos sonriendo ante una tarta mal hecha. Levanté el teléfono y se lo puse casi en la cara. «Mira», exigí, mi voz quebrándose. «Míranos. ¿Vas a decirme que no recuerdas este día? Quemaste los filetes en la barbacoa y le echaste la culpa al viento. Míralo». Él bajó la vista hacia la pantalla. Por una fracción de segundo, solo una fracción, vi solo algo parpadear en sus ojos, un tic nervioso en su mandíbula. Una pausa que duró un latido de más, pero fue tan rápido que podría haberlo imaginado. Sacudió la cabeza y me miró con lástima, esa maldita lástima. «Lo siento mucho, señora», repitió, y esta vez su voz sonó más dura, más final. «Nunca he visto esa foto. Usted debe estar pasando por un momento muy difícil. Perder a alguien confunde la mente». Puso una mano sobre mi hombro. Ese contacto fue eléctrico. Era su mano, el mismo peso, la misma temperatura, la misma forma en que su pulgar presionaba ligeramente. Era el toque que había usado 1000 veces para consolarme, pero ahora se sentía como una quemadura. «Por favor», continuó, retirando la mano como si yo quemara. «Debe sentarse. Beba un poco de agua. Alguien vendrá a ayudarla». Miré la mano izquierda mientras se alejaba. «Enséñame los dedos», dije de repente, con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Él frunció el ceño, impaciente ahora. «Señora, tengo que irme». «Enséñame la mano».
grité. Él levantó la mano izquierda, quizás por instinto, o quizás para que dejara de gritar, y ahí estaba, el dedo meñique ligeramente torcido hacia adentro. Se lo rompió a los 15 años arreglando el tejado de su mamá, y nunca soldó bien. Yo solía burlarme de ese dedo cuando caminábamos de la mano. Mi estómago cayó al vacío. El mundo se inclinó sobre su eje. No era un doble, no era un asombroso parecido. «Tengo que irme ahora», dijo rápidamente. Ya no había lástima en su voz, solo urgencia. Giró su carrito bruscamente, dándome la espalda. «Espero que se mejore», lanzó por encima del hombro sin mirarme. Y así, sin más, se alejó hacia las cajas registradoras. Me quedé parada allí, temblando violentamente mientras un empleado comenzaba a limpiar el desastre de salsa de tomate a mis pies. La gente pasaba a mi lado, evitando mi mirada. No salí del coche para gritarles. No golpeé la puerta de esa casa verde menta ni exigí explicaciones a la mujer que besaba a mi marido con tanta familiaridad. Una parte primitiva de mí quería hacerlo. Quería incendiar el mundo entero con mi rabia, pero algo más frío, más calculador, había tomado el control de mis manos. Saqué mi teléfono. Mis dedos temblaban tanto que la primera foto salió borrosa, una mancha de colores y luz solar. Respiré hondo, conteniendo el aire en mis pulmones hasta que dolió, y lo intenté de nuevo. Clic. La casa. El número 42 en la puerta. Las campanas de viento. Clic. El sedán viejo con la abolladura. La matrícula. Clic. Y luego, la foto más importante. Justo antes de que la puerta se cerrara, Ricardo se giró ligeramente hacia la calle. Hice zoom con la cámara. La distancia era considerable, pero la luz de la tarde era clara. Capturé su perfil, la curva de su nariz, la forma en que su cabello caía sobre la frente. Esa postura ligeramente encorvada que había adoptado en los últimos años debido a la asiática. Guardé el teléfono en mi bolso como si fuera un arma cargada. No recuerdo el viaje de vuelta a casa. Conduje en piloto automático, mis manos girando el volante y mis pies pisando los pedales por pura memoria muscular. Mi mente estaba en otra parte, rebobinando una y otra vez la escena del supermercado, analizando cada palabra, cada gesto de ese hombre que decía llamarse Daniel. Cuando entré en mi casa, el silencio me recibió como un golpe físico. Esta casa, que Ricardo y yo habíamos comprado hace 30 años, que habíamos reformado habitación por habitación, ahora se sentía como un mausoleo, un escenario vacío donde yo había estado interpretando el papel de la viuda afligida para una audiencia de fantasmas. No encendí las luces principales, fui directa a la cocina y me senté bajo la luz amarillenta de la lámpara de mesa. Saqué los viejos álbumes de fotos del armario del pasillo, los esparcí sobre la mesa de roble como si fueran pruebas en la escena de un crimen. El álbum de nuestra boda, el álbum del primer viaje a Europa, el álbum del nacimiento de Mateo, y al lado de ellos puse mi teléfono. Comencé la comparación. No buscaba recuerdos, buscaba hechos. La nostalgia es mentirosa, pero la anatomía no. Abrí una foto de hace 5 años, Ricardo en la playa, riendo, sin camiseta. Hice zoom en su clavícula izquierda. Allí estaba, un pequeño lunar oscuro con forma de estrella que él odiaba porque decía que parecía una mancha de suciedad. Abrí la foto que acababa de tomar frente a la Casa Verde. La resolución no era perfecta, pero el cuello de su camisa estaba abierto. Amplié la imagen hasta que los píxeles empezaron a distorsionar. Allí estaba, la misma mancha oscura, en el mismo lugar exacto. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. No era frío, era horror, puro y distilado. Pasé a la siguiente prueba, la cicatriz. En el supermercado, él había negado conocer la foto del cumpleaños. Había retirado su mano cuando le pedí ver el dedo meñique, pero yo había visto su cara. Recordé la cicatriz en su ceja derecha, esa fina línea blanca que la luz fluorescente del pasillo 4 había iluminado cruelmente. Busqué en los álbumes una foto de primer plano de Ricardo sosteniendo a Mateo cuando era bebé. La cicatriz cruzaba su ceja, interrumpiendo el arco de pelo oscuro. Miré al vacío, a la oscuridad de mi cocina. Los gemelos no comparten cicatrices de accidentes de bicicleta.
Los extraños no tienen lunares idénticos en la clavícula, y sobre todo, los desconocidos no miran a una mujer llorando con esa mezcla específica de pánico y reconocimiento que yo había visto en sus ojos justo antes de que se pusiera la máscara de Daniel. «No estás loco», susurré a la habitación vacía. Y yo tampoco. La negación de él en el supermercado no había sido confusión, había sido una actuación. «Creo que me confunde con otra persona», había dicho. Con qué suavidad lo dijo, con qué crueldad calculada. Me había visto desmoronarme, había visto cómo se me rompió el corazón en 1000 pedazos sobre un suelo manchado de salsa de tomate, y su respuesta había sido mentirme a la cara. Me levanté y comencé a caminar por la casa. Mis pasos resonaban en el suelo de madera. Si Ricardo estaba vivo, entonces todo lo demás era mentira. El funeral, el ataúd cerrado, el informe policial que decía que el cuerpo era irreconocible debido al incendio en el accidente del barco. El barco, su negocio de suministros marítimos, los viajes constantes. De pronto, las piezas empezaron a encajar con un chasquido repugnante. Las largas ausencias por trabajo, las llamadas telefónicas en las que salía al jardín para tener mejor señal, las cuentas separadas que él insistía en manejar porque yo no debía preocuparme por las finanzas. No era una viuda, era una estúpida. Estaba llorando por un hombre que probablemente se estaba riendo de su suerte en los brazos de esa mujer, Sofía, a tan solo 20 kilómetros de distancia. Miré el reloj, eran las 3:40 de la madrugada. No podía quedarme sola con esta verdad, era demasiado grande, demasiado tóxica. Necesitaba a alguien, necesitaba a mi hijo. Tomé el teléfono, mis dedos volaron sobre el nombre de Mateo. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. «¿Mamá?» La voz de Mateo sonaba pastosa, cargada de sueño. «¿Sabes qué hora es? Necesito que vengas», dije. Mi voz sonó extraña, metálica, desprovista de la temblarera del llanto. Hubo una pausa al otro lado. La línea. «Mamá, ¿ha pasado algo? ¿Te sientes mal?» «Sí», dije. «Ha pasado algo. Tienes que venir ahora mismo». Si es sobre papá otra vez, su tono cambió, se volvió impaciente, casi condescendiente. «Mamá, ya hablamos de esto. El terapeuta dijo que los episodios nocturnos son normales, pero no puedo ir cada vez que tienes una pesadilla». «No es una pesadilla». Hice una pausa, midiendo mis palabras. Sabía que si le decía la verdad por teléfono, pensaría que había perdido la cabeza. Pensaría que era la demencia o el dolor hablándole. Necesitaba tenerlo aquí. Necesitaba que viera las fotos. «Vi a tu padre ayer». Solté. No pude contenerme. Silencio. Un silencio largo y pesado. Luego, una respiración aguda. «Mamá, ¿tomaste tu medicación hoy?» Lo seguí a casa. «Mateo, sé dónde vive. Vi a su nueva familia». Mi voz no tembló, y creo que eso fue lo que más lo asustó. No estaba histérica, estaba informando. «Quédate ahí», dijo, su voz tensa, completamente despierta ahora. «No salgas, no hagas nada. Voy para allá». Colgó. Fui al baño y me miré en el espejo. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía ojeras oscuras como morenos bajo los ojos, el cabello gris revuelto, la piel pálida. Parecía 10 años mayor que hace 6 meses, pero mis ojos eran diferentes. Ya no tenían esa neblina acuosa de la tristeza permanente, brillaban con una luz dura y fría. Me lavé la cara con agua helada, me cepillé el pelo hacia atrás y me puse una bata limpia. Me senté a esperar a mi hijo en la mesa de la cocina, rodeada de las pruebas de que mi vida había sido una farsa. Mateo llegaría en 20 minutos, él me creería, él me ayudaría a entender. Él era mi hijo, la única persona en este mundo que compartía mi dolor. O al menos, eso era lo que yo creía mientras el reloj marcaba los segundos en la pared. Tic-tac, tic-tac, acercándose inevitablemente al momento en que mi corazón se rompería por segunda vez. Cuando Mateo llegó a mi casa esa madrugada, no le mostré las fotos. Esa fue la decisión más difícil y calculadora de mi vida. Lo vi entrar, con los ojos rojos y esa expresión de preocupación ensayada que ahora reconocía como falsa. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba mis pastillas, y en ese momento supe que si lo confrontaba allí, en mi cocina, sin testigos y sin pruebas, él lo negaría. Me llamaría loca, más bien intentaría internarme para proteger el secreto de su padre.
Así que mentí. Le dije que había tenido una pesadilla. Le dije que la oscuridad me jugaba malas pasadas. Dejé que me preparara un té. Dejé que me besara la frente con esa condescendencia que reservamos para los niños y los ancianos seniles. Él se fue aliviado, creyendo que la crisis había pasado. Pero la crisis apenas comenzaba. A la mañana siguiente, lo llamé. Mi voz era tranquila, casi alegre. «Mateo, cariño», le dije, «siento mucho lo de anoche. Quiero invitarte a comer. Necesito salir de casa, ver gente. Vamos a El Rincón de Luisa, tu favorito». Él aceptó inmediatamente. La culpa es un poderoso motivador, y mi hijo estaba nadando en ella. Llegué al restaurante 20 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina, lejos del ruido de la cocina, pero lo suficientemente visible, y saqué la pequeña grabadora digital que solía usar para mis clases de francés hace años. Comprobé las baterías por tercera vez. La deslicé en el bolso de piel, dejándolo entreabierto sobre la silla vacía a mi lado, con el micrófono apuntando hacia su asiento. Cuando Mateo entró, vi a un hombre diferente al que creía haber criado. Llevaba un traje caro, el tipo de corte italiano que su padre solía usar. Caminaba con la seguridad de quien cree tener el control, pero sus ojos escaneaban el lugar con nerviosismo. Se sentó frente a mí y sonrió. «Te ves mejor, mamá», dijo, desdoblando la servilleta. «Me asustaste anoche». «Lo sé», respondí, sirviéndole agua. «A veces la mente ve lo que el corazón desea, ¿verdad?». Él se relajó visiblemente, mordió el anzuelo. Pedimos la comida. Hablamos del tiempo, de su trabajo en la empresa de suministros marítimos que había heredado tras la muerte de Ricardo. Dejé que se sintiera cómodo. Dejé que bajara la guardia con el vino y la falsa seguridad de que su madre seguía siendo la viuda inegua. Cuando trajeron el café, supe que era el momento. «Mateo», dije, cambiando el tono de mi... Al día siguiente, no fui al cementerio a visitar la tumba vacía de mi marido. En su lugar, conduje hasta el centro de la ciudad, a un edificio de oficinas de cristal y acero que había pasado 1000 veces sin mirar. Subí al quinto piso. La puerta tenía un cartel discreto: Vargas y Asociados. Investigaciones privadas. El hombre detrás del escritorio, Arturo Vargas, era un ex policía con la piel curtida y ojos que habían visto demasiadas miserias humanas para sorprenderse por nada. No me ofreció consuelo, me ofreció un asiento y un bloc de notas. «¿Está desaparecido o se esconde?», preguntó, encendiendo un cigarrillo electrónico. «Se esconde», respondí, colocando la grabadora digital sobre su escritorio. «Ilegalmente está muerto». Vargas arqueó una ceja, la primera señal de interés real que mostraba. Le conté todo. No le hablé de mis sentimientos, ni de las noches de insomnio, ni del dolor que me desgarraba el pecho. Le di hechos, fechas, nombres, números de cuentas bancarias que recordaba de los extractos de Mateo, la dirección de la Casa Verde, la matrícula del coche viejo, y finalmente le puse la grabación de mi almuerzo con mi hijo. Escuchó la confesión de Mateo en silencio, con la mirada fija en la pared. Cuando la voz de mi hijo se apagó, Vargas asintió lentamente. «Señora, si esto es cierto, estamos hablando de delitos federales: fraude al seguro, falsificación de documentos públicos, usurpación de identidad, blanqueo de capitales». «Lo sé», dije. «Quiero pruebas. Quiero cada papel, cada firma, cada transferencia. Quiero que cuando esto estalle no tengan dónde esconderse». «Costará dinero», advirtió, «y tiempo». Saqué mi chequera y firmé un cheque con una mano firme. «El dinero no es un problema, señor Vargas. La verdad, sí». Durante la semana siguiente viví una doble vida. Para el mundo seguía siendo la viuda respetable que regaba sus plantas y asistía a misa los domingos, pero en realidad me había convertido en una sombra. Alquilé un coche diferente, un sedán gris anónimo, y volví a la calle de la Casa Verde. No me acerqué. Aparcaba a 2 manzanas de distancia y observaba a través de unos prismáticos de largo alcance que había comprado en una tienda de casa. Aprendí su rutina. Ricardo, o Daniel, como se hacía llamar ahora, salía cada mañana a las 7:30. Trabajaba en un taller de restauración de muebles antiguos en el distrito artesanal. Lo vi lijar madera con una paciencia que nunca tuvo conmigo.
Lo vi almorzar un sándwich sentado en un banco del parque, tirando migas a las palomas. Pero lo más doloroso no era verlo trabajar, era verlo vivir. Lo vi el sábado por la tarde enseñando al niño a andar en bicicleta sin ruedines. Corría detrás de la bicicleta, sosteniendo el sillín con esa misma risa alentadora que había usado con Mateo hace 30 años. Lo vi arreglar la valla del jardín mientras Sofía le traía un vaso de limonada. Lo vi besarla en la frente con una ternura casual, sin esfuerzo. Era un buen hombre, para ellos. Para mí, era un monstruo que me dejó velar un cadáver calcinado mientras él construía este paraíso suburbano. Cada vez que sentía que mi resolución flaqueaba, cada vez que la nostalgia amenazaba con ablandarme, rebobinaba la cinta en mi mente. Me dejaste enterrar a un extraño. Y el odio volvía, frío y clarificador. El séptimo día, Vargas me llamó. Tengo el expediente completo. Debería venir. El informe era grueso, pesado, olía a tinta fresca y a catástrofe. Vargas abrió la carpeta y fue desgranando la vida secreta de mi marido como quien disecciona una rana. Daniel Brooks nació en 1958 en un pueblo de Ohio, pero murió a los 3 días de nacer. Su identidad fue comprada en el mercado negro hace 25 años. Es una identidad fantasma de alta calidad. Pasó la página. Las cuentas bancarias. Aquí está la ruta del dinero. Señaló una serie de transferencias complejas. $2 millones fueron desviados de la empresa de suministros marítimos a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una sociedad fantasma, y luego reintroducidos en cuentas locales a nombre de Daniel Brooks y, hizo una pausa significativa, Mateo Valdés. Ahí estaba, la prueba física de la traición de mi hijo, los recibos de las transferencias mensuales que recibía por su silencio. ¿Y el cuerpo?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Un indigente llamado John Doe en la morgue del condado. Murió de neumonía. Su cuerpo fue reclamado con documentos falsos por un supuesto sobrino y luego donado a la escena del accidente del barco. El forense que firmó el certificado de defunción de su marido, bueno, digamos que se jubiló muy cómodamente en Florida 2 semanas después del incendio. Cerré la carpeta. Mis manos no temblaban. Gracias, señor Vargas. Salí de allí y fui directamente al bufete de Castillo y Partners. Lucía Castillo era una abogada penalista conocida por ser un tiburón en los tribunales. No manejaba divorcios amigables, manejaba guerras. Cuando le mostré el informe de Vargas y la confesión grabada, sus ojos brillaron. Elena, esto no es solo un caso civil, esto es una conspiración criminal, dijo Lucía, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba. Tu marido ha cometido bigamia, fraude y robo de identidad. Tu hijo es cómplice necesario y beneficiario de fondos ilícitos. Lo sé, dije. Quiero pruebas. Quiero cada papel, cada firma, cada transferencia. Quiero que cuando esto estalle no tengan dónde esconderse. Costará dinero, advirtió, y tiempo. Saqué mi chequera y firmé un cheque con una mano firme. El dinero no es un problema, señor Vargas. La verdad, sí. Durante la semana siguiente viví una doble vida. Para el mundo seguía siendo la viuda respetable que regaba sus plantas y asistía a misa los domingos, pero en realidad me había convertido en una sombra. Alquilé un coche diferente, un sedán gris anónimo, y volví a la calle de la Casa Verde. No me acerqué. Aparcaba a 2 manzanas de distancia y observaba a través de unos prismáticos de largo alcance que había comprado en una tienda de casa. Aprendí su rutina. Ricardo, o Daniel, como se hacía llamar ahora, salía cada mañana a las 7:30. Trabajaba en un taller de restauración de muebles antiguos en el distrito artesanal. Lo vi lijar madera con una paciencia que nunca tuvo conmigo. Lo vi almorzar un sándwich sentado en un banco del parque, tirando migas a las palomas. Pero lo más doloroso no era verlo trabajar, era verlo vivir. Lo vi el sábado por la tarde enseñando al niño a andar en bicicleta sin ruedines. Corría detrás de la bicicleta, sosteniendo el sillín con esa misma risa alentadora que había usado con Mateo hace 30 años.
Lo vi arreglar la valla del jardín mientras Sofía le traía un vaso de limonada. Lo vi besarla en la frente con una ternura casual, sin esfuerzo. Era un buen hombre, para ellos. Para mí, era un monstruo que me dejó velar un cadáver calcinado mientras él construía este paraíso suburbano. Cada vez que sentía que mi resolución flaqueaba, cada vez que la nostalgia amenazaba con ablandarme, rebobinaba la cinta en mi mente. Me dejaste enterrar a un extraño. Y el odio volvía, frío y clarificador. El séptimo día, Vargas me llamó. Tengo el expediente completo. Debería venir. El informe era grueso, pesado, olía a tinta fresca y a catástrofe. Vargas abrió la carpeta y fue desgranando la vida secreta de mi marido como quien disecciona una rana. Daniel Brooks nació en 1958 en un pueblo de Ohio, pero murió a los 3 días de nacer. Su identidad fue comprada en el mercado negro hace 25 años. Es una identidad fantasma de alta calidad. A sola página. Las cuentas bancarias. Aquí está la ruta del dinero. Señaló una serie de transferencias complejas. $2 millones fueron desviados de la empresa de suministros marítimos a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una sociedad fantasma, y luego reintroducidos en cuentas locales a nombre de Daniel Brooks y, hizo una pausa significativa, Mateo Valdés. Ahí estaba, la prueba física de la traición de mi hijo, los recibos de las transferencias mensuales que recibía por su silencio. ¿Y el cuerpo?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Un indigente llamado John Doe en la morgue del condado murió de neumonía. Su cuerpo fue reclamado con documentos falsos por un supuesto sobrino y luego donado a la escena del accidente del barco. El forense que firmó el certificado de defunción de su marido, bueno, digamos que se jubiló muy cómodamente en Florida 2 semanas después del incendio. Cerré la carpeta. Mis manos no temblaban. Gracias, señor Vargas. Salí de allí y fui directamente al bufete de Castillo y Partners. Lucía Castillo era una abogada penalista conocida por ser un tiburón en los tribunales. No manejaba divorcios amigables, manejaba guerras. Cuando le mostré el informe de Vargas y la confesión grabada, sus ojos brillaron. Elena, esto no es solo un caso civil, esto es una conspiración criminal, dijo Lucía, tamborileando los dedos sobre la mesa de caoba. Tu marido ha cometido bigamia, fraude y robo de identidad. Tu hijo es cómplice necesario y beneficiario de fondos ilícitos. Lo sé, dije. Quiero pruebas. Quiero cada papel. Ricardo murió 3 semanas después. No fue una muerte poética. No hubo últimas palabras susurradas en un lecho de muerte rodeado de familia arrepentida. No hubo redención. Murió en el suelo de hormigón de una celda de detención preventiva, agarrándose el pecho, solo y aterrorizado, mientras esperaba su audiencia formal de imputación. La llamada llegó a las 5:20 de la madrugada. El teléfono sonó en la mesita de noche, cortando el silencio de mi dormitorio recién decorado. No me sobresalté. De alguna manera, había estado esperando esa llamada. «¿Señora Elena Valdés?», preguntó una voz masculina, cansada y burocrática. «Le llamo del centro de detención del condado. Lamento informarle que el recluso Ricardo Valdés ha sufrido un infarto masivo. Los paramédicos no pudieron reanimarlo. Ha fallecido». Me quedé sentada en la cama, con el auricular presionado contra la oreja, mirando cómo la primera luz del amanecer pintaba de gris las paredes. «Entiendo», dije. Mi voz no tembló. No sentí el nudo en la garganta que había sentido 6 meses atrás. No sentí que el mundo se acabara. «Usted figura como su contacto de emergencia y pariente más cercano, dado que su hijo también está bajo custodia», continuó el oficial. «Necesitamos saber qué desea hacer con el cuerpo». El cuerpo. Ya no era Ricardo, ya no era mi marido, era el cuerpo, un problema logístico. «¿Quiere verlo?», preguntó el hombre ante mi silencio. «¿Quiere venir a identificarlo?». Cerré los ojos y visualicé su rostro por última vez. No el rostro del hombre que amé durante 40 años, sino el rostro del extraño que vi en el porche de la Casa Verde, el rostro del cobarde que intentó huir cuando la policía llegó.
No, respondí con firmeza. Ya identifiqué a mi marido una vez oficial. Ya lo lloré, ya lo enterré. No voy a hacerlo de nuevo. Pero, señora, alguien tiene que hacerse cargo. Incinérenlo, dije. La decisión salió de mis labios sin pensarlo, instintiva y final. Sin servicio, sin velatorio, sin esquela en el periódico. ¿Y las cenizas? ¿Desea recogerlas? Pensé en la urna de mármol falso que descansaba en el cementerio de la ciudad, vacía de él pero llena de mis lágrimas. Pensé en el océano, vasto e indiferente, que se traga todo lo que toca. No las quiero en mi casa, dije. Contraten un servicio básico, espárzanlas en el mar, lejos de la costa, donde la corriente sea fuerte. ¿Está segura? Completamente. Él quiso desaparecer, oficial. Él fingió ahogarse en un accidente de barco para escapar de su vida. Creo que es poético darle exactamente lo que quería, que el mar se lo quede. Colgué el teléfono. Me levanté, fui a la cocina y me preparé una taza de café. Mientras el agua hervía, sentí una extraña sensación de ligereza. No era alegría, no era triunfo, era la ausencia de peso. La mentira que había cargado sobre mis hombros durante meses, la duda que me había carcomido, finalmente se había disuelto. El proceso legal, sin embargo, no murió con él. La maquinaria de la justicia es lenta pero implacable. Con Ricardo muerto, la identidad de Daniel Brooks fue borrada de los registros federales como si nunca hubiera existido. Las cuentas bancarias que había abierto bajo ese nombre falso fueron congeladas y luego incautadas. Mi abogada, Lucía, fue eficiente y brutal. La muerte de Ricardo extingue su responsabilidad penal, pero no la civil, me explicó unos días después. Recuperaremos todo, Elena, cada centavo que desvió, cada propiedad que compró con fondos robados. La Casa Verde. ¿Qué pasa con la Casa Verde? Pregunté. Está a nombre de Daniel Brooks. Fue comprada con dinero de la empresa. Legalmente es un activo recuperable. Podemos embargarla. Podemos desalojar a esa mujer, Sofía, y vender la propiedad para restituir los fondos a la compañía. Miré los papeles sobre el escritorio. Pensé en Sofía. Pensé en su cara de terror cuando la policía se llevó a Ricardo. Ella no sabía nada. Ella era otra víctima de su encanto manipulador. Pero la ley no entiende de víctimas colaterales. Hágalo, dije. Véndala, que el dinero vuelva a donde pertenece. ¿Y Sofía? Sofía tendrá que aprender a sobrevivir a la verdad igual que yo. Lo más difícil fue Mateo. Mi hijo no tuvo la salida fácil de un ataque al corazón. Él tuvo que enfrentar las consecuencias en vida. El juicio fue breve. Con la muerte de su padre y las pruebas abrumadoras que yo había proporcionado, la grabación, los extractos bancarios, los correos electrónicos, su abogado no tuvo más opción que negociar. Mateo aceptó un acuerdo de culpa: fraude, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. El día de la sentencia, fui al tribunal. Me senté en la última fila, vestida de negro, no por luto, sino por solemnidad. Vi la espalda de mi hijo, encorvada dentro del turco naranja del condado. Vi cómo le temblaban las manos cuando el juez leyó la sentencia. 5 años. 5 años en una prisión federal de mínima seguridad. No era una cadena perpetua, pero era suficiente para destruir la vida que él conocía. Perdería su licencia de corredor, su reputación, sus amigos de club de campo. Cuando los alguaciles se lo llevaban, él se giró, buscó mi rostro entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi arrepentimiento en su mirada, vi miedo y vi una súplica muda. Mamá, perdóname. No desvié la mirada, lo sostuve con mis ojos, seca y estoica. No le sonreí, no lloré, simplemente asentí una vez, un gesto pequeño y casi imperceptible. Te vio, Mateo, y te quiero, pero esto es lo que elegiste. Salí del tribunal antes de que se lo llevaran por la puerta Zaida. Afuera, los periodistas esperaban. El caso del marido fantasma había llenado los titulares locales. Los micrófonos se acercaron a mi cara. Las preguntas volaron como avispas furiosas. Señora Valdés, ¿cómo se siente al saber que su marido fingió su muerte? ¿Perdona a su hijo? ¿Es cierto que heredará millones ahora que se han recuperado los fondos? Me puse mis gafas de sol oscuras, ignoré las cámaras.
Caminé hacia mi auto con la cabeza alta. Esa tarde, conduje hasta el puerto. Me senté en un banco mirando los barcos salir hacia el horizonte. El mar estaba gris y agitado. En algún lugar, ahí afuera, las cenizas de un hombre que una vez fue mi todo se mezclaban con la espuma y la sal, desapareciendo para siempre. Ricardo había muerto 2 veces. La primera me rompió el corazón, la segunda me lo devolvió. Pero ya no era el mismo corazón. Estaba cicatrizado, endurecido, blindado. Ya no latía por inercia o por costumbre, ahora latía por elección. Saqué el teléfono y marqué el número de una inmobiliaria. «Hola», dije cuando respondieron. «Quiero poner mi casa en venta». «Sí, la grande de la calle Elm. Quiero venderlo todo, muebles incluidos». «¿Se muda, señora Valdés?» Sonreí ante el mar abierto. «No, no me mudo. Empiezo de nuevo». Vendí la casa en menos de un mes. El día que firmé los papeles finales, no sentí nostalgia, sentí alivio. Dejé atrás los gramatos de risas pasadas y las manchas invisibles de lágrimas recientes. Me mudé a un apartamento pequeño y moderno en el centro de la ciudad, con ventanas que iban del suelo al techo y vistas a un horizonte lleno de luces y posibilidades. Los primeros meses fueron un ejercicio de redescubrimiento. Volví a pintar, un pasatiempo que había abandonado hacía décadas porque a Ricardo no le gustaba el olor a trementina. Llené lienzos con colores vibrantes, abstractos, caóticos y hermosos. Viajé a Italia sola, algo que siempre había soñado, pero nunca hice porque Ricardo odiaba las multitudes y los museos. Me senté en una plaza de Florencia, bebiendo un capuchino, y me di cuenta de que no me sentía sola, me sentía libre. Me reencontré con viejas amigas que había descuidado, absorta en el papel de esposa perfecta. Reímos hasta que nos dolió el estómago, compartimos historias de nietos y divorcios, y recordé quién era yo antes de ser la señora de Valdés. Era Elena, simplemente Elena. Visité a Mateo en prisión una vez. Fue 6 meses después de su sentencia. Se veía más delgado, con el cabello raspado y el brillo arrogante de sus ojos reemplazado por una humildad cansada. No hablamos del pasado. No hubo recriminaciones ni súplicas de perdón. Hablamos del futuro, su futuro. «Cuando salga de aquí, me iré de la ciudad», dijo mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa de metal. «Empezaré de nuevo, en algún lugar donde nadie conozca mi nombre». «Es una buena idea», respondí. «Mamá», dijo y por primera vez en años, su voz sonó como la de un niño asustado. «Siento haberte defraudado. Siento haber elegido el dinero». Lo miré. Mi hijo, mi carne y mi sangre. El amor por un hijo es una fuerza extraña e incondicional, pero eso no significa que sea ciego. «Te quiero, Mateo», y lo decía en serio. «Siempre te querré». Pero el amor no borra las consecuencias. Tendrás que vivir con tus elecciones, igual que yo he tenido que vivir con las mías. Él aceptó lentamente. Por primera vez, no discutió, no se justificó, aceptó. Esa fue la última vez que lo vi antes de su traslado a una instalación en otro estado. Sé que algún día saldrá, y sé que tendrá la oportunidad de ser un hombre mejor, pero su camino ya no es mi responsabilidad. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas viejas, encontré el último álbum de fotos que habíamos hecho Ricardo y yo. Lo abrí y miré su rostro sonriente congelado en el tiempo. El hombre que amé, el hombre que me traicionó de la forma más profunda posible. No sentí rabia, no sentí odio,